Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 71. Una agradable bienvenida. ¿Quién se atreve a decirle esas palabras? En el inframundo nadie se atrevió a decírselo. Incluso si lo despreciaran en secreto por confiar en la familia de su esposa y también en su condición de tercer hijo del Orfenex, no podrían decirlo abiertamente. Frente a él, debían inclinarse y actuar con el mismo respeto de siempre, como el sirviente más elegante. No importa quiénes fueran, mientras fueran demonios, debían respetarlo. Sin embargo, siempre hubo una excepción. Sí, era el chico frente a él. Gyodou Issei. Como el fin de semana estaba a punto de terminar, Rías naturalmente regresaría. Como su sirviente, que había extrañado a su amo, Issei deseaba verlo lo antes posible, por lo que vino a recoger a Rías con los demás. Excepto Kiba, ya que su estado de ánimo era emo después de ver la imagen de la espada en la casa de Issei. Sin embargo, mientras Issei esperaba con entusiasmo, especialmente cuando pensaba en las tetas de su maestro, el demonio que no quería encontrar apareció ante él y, además, ¿por qué la relación de este demonio con su maestro parecía bien? Aún así, como protagonista, tuvo una reacción natural. Bastardo. ¿Qué estás haciendo aquí? Riser se quedó sin palabras, pero frente a un perro que ladraba, no había necesidad de enojarse. Sin embargo, aunque no se sintiera enojado, era diferente a los demás, especialmente a Sona. La expresión de Sona era gélida y, una provocación más, incluso podría matar a Issei. Puede parecer gentil, pero ¿cuántos demonios reencarnados habían sido asesinados por sus manos? ¿Hubo siquiera una vacilación? No. Ya sea Sona o Rías y el resto, excepto Issei, que era el protagonista, todos habían matado a muchos. Fue debido a las travesuras pervertidas que sucedieron en la historia que el asesinato no pareció tan cruel y pareció una broma. Sin embargo, incluso antes de que Sona dijera algo, Rías regañó a su sirviente. Issei. ¿Qué estás haciendo? Bubjou. Issei estaba asustado ya que era la primera vez que veía a Rías ser tan duro con él. Por lo que recordaba, ella siempre había sido gentil, e incluso usó sus pechos para consolarlo, pero, ¿lo regañó? Issei estaba aturdido e incrédulo. Aún así, Riser de repente se dio cuenta de que era bastante amable, especialmente cuando era demasiado vago para cuidar de Issei. Sona, Li. Vámonos. Sona asintió mientras tomaba la mano de Riser, ignorando a Issei. Tsubaki, todos. Regresemos. Sin embargo, Ni y Lee miraron a Issei porque todavía recordaban que estaban preocupados por este dragón pervertido. Sin embargo, esta vez, si peleaban entre sí, creían que podrían ganarle a este tipo. Después de todo, ya no eran como antes y habían dominado gran parte del conocimiento que les enseñó su maestro. Sí, Kaicho. Otros también reaccionaron mientras negaban con la cabeza, sintiéndose impotentes ante la estupidez de Issei. Habían visto que Riser había golpeado a Issei mucho antes, pero este tipo no aprendió y aún así provocó a Riser. Como miembros de la nobleza de Sona, sabían lo poderoso que era Riser y qué tipo de existencia gigante era, por lo que provocarlo era como pedir la muerte, lo que los hizo suspirar, pero no tenían intención de hablar y simplemente siguieron a su maestro. Francamente, Issei no fue el único que se sorprendió, pero Koneko y Asia se sorprendieron cuando vieron a Rías salir del tren con Riser. Aunque estaba Sona a su lado, parecían amigables entre sí, pero estaba bien, ¿no? Después de todo, ¿por qué deberían convertirse en un enemigo sin sentido? Aún así, Rías, que vio la fría expresión de Riser, entró en pánico. Riser, lo siento por mi sirviente. Ella lo persiguió y rápidamente se disculpó. Riser no dijo nada, pero Sona dijo: deberías educar bien a tu sirviente, Rías. Lo sé. Rías se sintió ansiosa cuando pensó que todas las buenas impresiones que había creado se desmoronarían en ese momento debido a Issei. Incluso si era altiva y orgullosa, ahora dejó ir su temperamento y orgullo e hizo todo lo posible para que Riser no la odiara.
Normalmente, si Sona la regañaba así, ella no lo aceptaría y diría que Issei era su sirviente y que no era el turno de Sona de decir algo al respecto. Sin embargo, la situación actual era diferente. Rías no quería que Riser la odiara, así que hizo todo lo posible para complacerlo. Cuando alguien cae ante alguien, quedará ciego a su entorno. Solo la persona que amaban estaba en sus ojos y harían cualquier cosa para complacerla. Este fue el caso de Rías. Además, la provocación de Issei tampoco fue razonable, especialmente cuando Riser no hizo nada. Él acaba de venir a visitar el mundo humano para entrenar a sus sirvientes, pero ¿cuál fue esta recepción? Rías pensó que necesitaba educar bien a sus sirvientes. Sin embargo, al observar a Rías, quien se disculpó humildemente, Issei no pudo aceptarlo y pensó que Riser podría haber tenido la debilidad de Rías. Además, la forma en que Riser lo ignoró como si fuera un guijarro en la calle era lo que más le molestaba. Si bien Issei podría ser solo un humano al principio, él era el poseedor del Boosted Gear. Para él, ser burlado podría ser mejor que ser menospreciado de esta manera. Además, Issei no tenía una buena impresión de Riser, así que... pollo a la parrilla. No dejaré que le hagas nada a Buzhou. La protegeré. Issei. Cállate. Buzhou. No digas lo que quieras. Cállate. Rechinando los dientes, Issei se molestó aún más porque sentía que había perdido el amor de Rías. Bastardo. ¿Qué tal si tienes un duelo conmigo otra vez? Si gano, no te acerques a Buzhou otra vez. Si eso es. Este chico debe estar pensando en seducir a Rías una vez más. Sin embargo, era imposible que tal cosa sucediera ante sus ojos. No había manera de que él permitiera que Riser tuviera éxito. Iba a impedir que le quitara a Rías. Rías se irritó y su cabello carmesí pareció emitir un aura oscura. Esta vez, estaba enfurecida por el acto de Issei. ¿Cómo te atreves tú, un simple sirviente, a actuar así delante de mí? Aunque Rías podría ser amable con sus sirvientes, eso no significaba que no tuviera mal genio. Además, el acto de Issei hoy fue demasiado repugnante y molesto para que ella lo viera. Aún así, Issei tenía un buen amigo. Issei-san, por favor no pelees. Buzhou-san, tampoco te enojes, ¿de acuerdo? Asia, que notó su cambio, intentó pacificarlos. Al observar a Asia, Rías también se calmó, pero Issei no pudo. No me detengas, Asia-chan. Tengo que vencerlo o seguirá siendo el acosador de Buzhou. Oye, ese pollo asado de allí. Estás casada, ¿verdad? Entonces deberías renunciar a Buzhou e irte. Issei era imparable. Sintió que tenía razón. Sintió que Riser debería dejar de perseguir a Rías. Sin embargo, quien escuchó esas palabras sintió que eran demasiado. Ya sean miembros de la nobleza de Sona y Rías, no pudieron evitar sentir que este tipo estaba delirando. Oye, tú. Antes de que regañaran a Issei, de repente, una enorme presión surgió y se extendió ante todos. Fue como si un sol abrasador cayera repentinamente frente a ellos. Ante este desastre, todos solo podían renunciar a la resistencia y morir. Sin embargo, sabían que no era el sol, sino que provenía de alguien que conocían. La temperatura en la estación aumentó drásticamente y todos los dispositivos electrónicos de la zona quedaron destruidos directamente. Nadie podía mantener la calma y sintieron la necesidad de inclinarse pidiendo perdón. Sin embargo, Issei, que enfrentó esta presión directamente, sabía que estaba a punto de morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Su corazón estaba lleno de miedo y sabía que nadie podía salvarlo, especialmente Sircech, que no estaba a su lado. Incluso si la temperatura en los alrededores se volvió tan alta debido al intenso calor, su cuerpo se volvió más frío ya que podía sentir que su muerte estaba cerca. Al mismo tiempo, su cuerpo y mente también recordaron el terror que Riser le había dado ese día. Sin embargo, en medio de ese pánico, el escudo de la casa de Gremory apareció en el suelo, entonces... Riser-sama, por favor sea magnánimo y perdone su grosería. El aura de Riser estaba siendo defendida, dándoles a todos la oportunidad de respirar, pero no tenía sentido y fue rota con fuerza por él, pero bajo la intensidad de su poder demoníaco. Riser entrecerró los ojos y miró a la mujer que apareció ante él y protegió a Issei. ¿Quién diablos eres tú? Un simple sirviente se atreve a detenerme.
Dependiendo de lo que hagas, obtendrás una recompensa diferente. Déjame ver tu crecimiento. Oh, te dejaré ver. No necesitas preocuparte. Capítulo 72. ¿Por qué se llamaban a sí mismos demonios? Cuando la presión que venía de Riser desapareció lentamente, todos sintieron alivio, pero sus corazones aún latían muy rápido, al darse cuenta de lo temible que era. Francamente, aunque lo consideraban poderoso, con su conducta cotidiana, apenas le tenían miedo, ya que a menudo era bastante tranquilo y gentil. Sin embargo, ahora su opinión sobre él ha cambiado. Sin embargo, nadie pensó en culparlo. En cambio, maldijeron a Issei, quien seguía provocando a Riser todo el tiempo. Sabían que Riser era demasiado vago para hablar con Issei, ¿y quién era el acosador entre él y Rías? Puede que Issei no haya sido claro, pero quienes habían estado en su villa sabían la verdad. Aún así, entre todos, el que más se sorprendió por su crecimiento fue Graifia. ¿Cómo se hizo Riser tan fuerte en tan poco tiempo? Graifia había visto lo poderoso que era Riser, especialmente cuando luchó contra Issei en el patio del castillo de Mori anteriormente. Sin embargo, el impacto que trajo ahora fue en una dimensión completamente diferente a la de su yo anterior. Si bien no quería admitirlo, sabía que no tenía oportunidad de derrotarlo. Esa simple confrontación fue suficiente para determinar quién era más fuerte entre ellos, especialmente cuando él rápidamente derritió su barrera. Además, su control sobre su habilidad relacionada con el fuego había alcanzado un nivel aterrador. Si bien puede ser difícil de creer, Graifia no pensó que estuviera mal decir que la manipulación del fuego de Riser estaba al mismo nivel que el control de Sirthech sobre su poder de destrucción. ¿Cuántos años tenía Riser? ¿Riser era así de joven, pero era así de fuerte? Graifia tenía un sudor frío porque sabía que era imposible detenerlo. Si realmente se volvió loco, matando todo, entonces su existencia no tenía sentido. En ese momento, quiso maldecir a Issei por provocar a Riser. Riser, cuyo poder demoníaco había aumentado 9 veces, ya no era como antes. Frente a Graifia, cuyo poder estaba alrededor del demonio de clase suprema, Riser nunca había pensado en ella como una oponente. Como había pensado Riser, Sirthech sabía que su hermana pequeña iba a visitar a Riser de vez en cuando a su villa. Sirthech tampoco se detuvo e incluso lo dejó pasar ya que sentía que era bueno, considerando que si Riser y Rías estaban juntos, entonces la relación entre ellos cambiaría. Sin embargo, subestimaron la estupidez de Issei. Aunque se lo habían recordado, parecía que su cerebro no podía entender ninguna explicación de más de 20 palabras. ¿Es esta la hospitalidad de la familia de Mori? ¿Esto realmente me abre los ojos, o se puede decir que es la forma en que la familia de Mori dice que son los amos del inframundo al insultar el prestigio y el rostro de los 72 pilares del diablo y el gran rey? De todos modos, eran enemigos. A pesar de que intentaron enmendar su relación con él, Riser era mezquino y mezquino. Le era imposible perdonarlos ya que fingieron que no había pasado nada después de ensuciar su nombre como si fuera basura. En este caso, también podría agrandar el fuego arrojando gasolina. Hacer el fuego tan grande que todo se quemaría. Quizás Riser no pudiera derrotar a Sirthech, pero eso no significaba que no pudiera intimidar a su hermana pequeña y a su esposa. Todos quedaron impactados por la acusación de Riser ya que el acto de Issei burlándose de él se volvió tan grande que si Gremori no podía manejar todo esto, se convertiría en el enemigo de todo el inframundo debido a Issei. Graifia sintió que tenía la boca seca y no sabía qué decir, pero Rías era inteligente. Riser, lamento el error de mi peón. Nunca hemos tenido ninguna intención de insultar el prestigio y la cara de los 72 pilares y la facción del gran rey ya que somos parte de ellos. Además, incluso si mi hermano pudiera ser Mao Lucifer, nunca nos hemos considerado los amos del inframundo. Por favor, dame la oportunidad de mostrarte mi sinceridad y disculparme contigo y tu familia. Su postura era baja mientras también intentaba mostrarle sus pechos a Riser. Riser miró a Graifia y pensó que, comparada con Rías, esta mujer podría ser solo un jarrón. Cuando sucedió algo grande, Graifia estaba rígida y no podía hacer nada, pero Rías era bastante flexible. Entonces, dile a tu doncella que se aleje de allí y déjame matar a tu peón. Para entonces, perdonaré a tu familia y no volveré a mencionar este asunto. Sus palabras fueron tan tranquilas como si dijera que quería que ella lo invitara a cenar.
Rías se sintió muy impotente en ese momento, esperando maldecir a Issei por su estupidez. Si el poder de Issei fuera suficiente para destruir un planeta, incluso si cometiera un acto irrespetuoso, nadie lo culparía. Sin embargo, ¿era lo suficientemente fuerte para hacer eso ahora? No. Issei era solo un debilucho actualmente y solo un demonio de clase baja. Lo siento. No puedo hacer eso. Rías miró a Riser con una mirada firme. Aunque es estúpido, sigue siendo mi peón. Mi sirviente. Como heredero de la casa de Mori, es mi deber protegerlo. Aunque Issei era estúpido, Rías lo había elegido como parte de su peón. Aunque él fue quien causó todo esto, ella no tenía forma de sacrificarlo. Si eso sucediera, entonces los cimientos de la casa de Mori se derrumbarían. Después de todo, la casa de Mori era conocida por su amabilidad hacia su sirviente. Si pudiera sacrificar a Issei, ¿no podría sacrificar a otros también en el futuro? Para entonces, problemas tras problemas surgirían en su familia. Buyou. Issei estaba llorando y conmovido por las palabras de Rías, pensando que Rías lo amaba una vez más. Entonces, ¿qué puedes hacer? Sin embargo, Rías no conmovió a Riser. Su voz era bastante fría y ni siquiera se sintió conmovido por las palabras de Rías. Francamente, Riser tuvo que decir que su percepción de Rías también siguió cambiando a medida que se comunicaban entre sí. Antes, cuando se comprometieron, el Riser original solo deseaba su cuerpo y ella lo desdeñaba. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de conocer mejor qué clase de demonios eran. Al escuchar la impaciencia en su voz, Rías también fue decisiva. Graifia le ganó. Issei se regodeó cuando escuchó la orden de Rías, pensando que Riser sería derrotado por Graifia, pero, ¡boom! Issei fue derrotado por Graifia. Graifia tampoco se contuvo y siguió golpeándolo sin piedad, incluso rompiéndole los huesos y causándole graves heridas. Issei no pudo hacer nada mientras enfrentaba la existencia del diablo de clase suprema. Issei-san. Asia lloró y entró en pánico al ver a Issei golpeado sin piedad, pero Koneko la abrazó con fuerza ya que temía que Asia pudiera involucrarse en este asunto. A diferencia de Asia, Koneko conocía la crueldad del inframundo. Después de todo, casi la matan antes, por lo que si no tenían cuidado, podrían matarlos a ellos también. Koneko sabía que era cruel por dejar que golpearan a Issei, pero ¿qué podía hacer? Solo pudo cerrar los ojos con miedo mientras abrazaba a Asia con fuerza. Issei-san. 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 Asia siguió llorando antes de que Graifia se detuviera, dejando a Issei medio muerto. Aún así, Issei mantuvo su conciencia, pero solo pudo gemir dolorosamente. Rías-sama. Riser-sama. Graifia detuvo sus acciones mientras se inclinaba respetuosamente nuevamente. ¿Crees que puedes perdonarnos ahora? Rías preguntó con un humor complicado. Todos los que vieron esto se dieron cuenta de la crueldad de la sociedad, pero al mismo tiempo, sabían que también era un recordatorio para no perder el tiempo, ya que la diferencia de estatus lo significaba todo para el diablo. Si no querían terminar como Issei, entonces debían ser obedientes. Todavía, no es suficiente. ... ¿Qué deseas? Incluso si el temperamento de Rías era bueno, esto ya estaba en su límite. Castrarlo. ... Todos. Rías vaciló y se puso a pensar profundamente. Si Riser fue quien causó problemas, entonces podría ignorarlo, pero Issei fue quien causó problemas. Además, Riser había hecho que este asunto fuera tan grande que todo podría salirse de control. Por último, Riser no le pidió que matara a Issei, lo cual todavía estaba dentro de su límite aceptable. Graifia permaneció en silencio, esperando la decisión de Rías ya que ella solo era la sirvienta, y seguiría la decisión de Rías ya que Graifia sabía que ella no era buena en asuntos de política. Sin embargo, el resto no pudo calmarse. Sus corazones latían tan rápido, e Issei, que no se había desmayado, comenzó a actuar, tratando de defenderse, ya que si lo castraban, significaba que su sueño habría terminado. Sin embargo, como protagonista, siempre alguien había salido a salvarlo. Aún así, Graifia golpeó a Issei para que se desmayara ya que tenía miedo de que él pudiera causar más problemas. Por favor, perdona a Issei-san. Asia se aferró desesperadamente a Riser, tratando de disculparse.
Sé que sus palabras podrían haberte lastimado, pero, él no es un mal tipo. Él solo está preocupado por Bujou. Por favor no lo castres, Riser-sama. Yo haré cualquier cosa. Como Issei la había salvado, Asia también deseaba salvar a Issei. Al ver a Asia disculparse desesperadamente, Koneko también estaba desesperada ya que no esperaba que Asia se topara con Riser. Aún así, su miedo no le permitía moverse y se quedó inmóvil, especialmente cuando él la miró por un momento. ¿Quieres que lo perdone? Sí. Asia sabía si Issei podría salvarse o no. Dependía de Riser, por lo que haría todo lo posible para que él perdonara a Issei. Francamente, estaba asustada, especialmente cuando él era alto y simplemente estar a su lado era tan intimidante. Sin embargo, lo abrazó con fuerza, esperando que él cambiara su decisión. Si lo perdono, ¿crees que me perdonará por intimidarlo a él, a Ria-san, a ti y a los demás? Preguntó con calma. Él lo hará. Me aseguraré de que Issei no cause más problemas. ¿Cómo? Eso es. Incluso Asia sabía lo testaruda que era Issei, por lo que le resultó difícil hacer una promesa, pero... Por favor, cree en mí. Sí, si él realmente no te perdona, entonces seré yo quien lo golpee. ¿Le vencerás? ¿Cómo? Preguntó con curiosidad. Él es Sekiryutei, ¿sabes? Asia estaba aún más nerviosa, pero aún así levantó los brazos, mostrando sus músculos inexistentes. Estoy entrenando ahora. Seré muy fuerte, así que puedo vencer a Issei-san por ti. ... ¿Cómo decirlo? Debido al nacimiento de esta niña, el ambiente se relajó. No te preocupes. Puede que sea un demonio, pero no soy tan cruel. Sin embargo, había insultado a toda la familia aristocrática. Había oído que se estaba muriendo antes, ¿verdad? Si no se convirtiera en un demonio, entonces su vida terminaría. Se podía ver lo descarado que era, ¿verdad? Aunque su vida fue salvada por el diablo, era ignorante e ingrato. ¿Crees que vale la pena salvarlo? Lo es. Asia asintió con firmeza. Después de todo, no es por Issei-san, yo podría no estar aquí. En cuanto a cuán ingrata es su conducta, aunque es posible que no creas en mis palabras, yo haré lo mejor que pueda para que haz lo mejor. No dejaré que se burle de ti otra vez. No dejaré que manche la reputación del noble otra vez. Más o menos, por favor perdónalo. Asia fue sincera y solo esperaba que él perdonara a Issei. Esposo. Sona se metió el dobladillo de la camisa, esperando que este asunto hubiera terminado. Sin embargo, lo siento, no puedo creerte. ¿Qué? Asia lo miraba aún más desesperadamente. Sin embargo, no lo mataré ni lo castraré. No tienes que preocuparte. Al oír eso, Asia se sintió aliviada. El resto también se sintió aliviado. Solo me aseguraré de que no me falte el respeto otra vez. Chasqueó los dedos, provocando que sus cuerpos se tensaran, pero luego no pudieron ver nada. Está bien, ya es suficiente. Riser sonrió. Sona, vámonos. Sona asintió y entrelazó sus brazos íntimamente. Rías, yo me iré primero. Sí. Rías asintió con la cabeza hacia Sona con celos por poder sostener a un hombre tan fuerte, pero luego suspiró aliviada ya que el asunto había terminado. Todos también sintieron alivio porque no estaba sucediendo nada importante, pero, de nuevo, ¿por qué chasqueó los dedos antes? No lo sabían, pero todo había terminado, así que todo estaba bien. Bien. Capítulo 73. Una temible maldición. Aún así, cuando se fue, Riser lamentó su decisión de venir al mundo humano ya que no esperaba que su visita fuera tan problemática. Sin embargo, no se arrepintió de su cruel decisión anterior, ya que si dejaba que Issei hablara como deseaba, ¿dónde quedaría su reputación? En cuanto a convertirse en enemigo de Sir Zech, ¿no lo eran en primer lugar? Además, Riser sabía que necesitaba parecer fuerte, o de lo contrario sería menospreciado. Por último, si parecía débil, entonces el trato y la provocación que recibió serían aún peores, especialmente cuando Issei era solo un demonio de clase baja. Si Riser todavía pudiera sonreír ante las burlas de Issei, entonces todos pensarían en él como basura. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Lo que estoy haciendo por ti, al principio, es por tu bien.
En este mundo, ninguna buena gente puede tener una buena vida. ¿Recuerdas esa linda chica rubia? Ella es una buena chica, pero al final la matan y reencarna en un demonio. Entonces, esa pequeña niña. Es una chica ingenua y linda, pero al final, debido a la crueldad del mundo, se convierte en una chica inexpresiva y sin expresión, como si tuviera miedo de mostrar una sola debilidad. Hay más ejemplos. ... El único que puede vivir bien como demonio es el malo. Entonces, sé un villano. Siéntete orgulloso de tu conducta. Has hecho un buen trabajo. Estoy orgulloso de ti. ... Riser tuvo que decir que se sentía un poco cómodo, pero al mismo tiempo sabía que no podía acostumbrarse a esto. Ser autoritario, orgulloso y frío definitivamente no era su carácter. Si era posible, quería volver al inframundo nuevamente. Aún así, si hiciera eso, sería menospreciado. Sin embargo, no se dejó llevar por las palabras del sistema y creía que este debería ser el único problema que tenía en el mundo humano. Después de esto, no debería haber más problemas. Sí, él lo creía. Riser iba a convertirse en un chico bueno y obediente. O un tipo vago que pasaba todo el día en casa jugando, leyendo manga y teniendo un paraíso como todos los días. Aún así, antes de eso, veamos qué le iba a recompensar el sistema. Por supuesto, voy a recompensarte. Felicitaciones, ha recibido 3 recompensas aleatorias. 3. ¿Está bien? Riser se sintió incluso extraño cuando vio sus recompensas, ya que la única vez que obtuvo 3 recompensas aleatorias fue cuando se hizo cargo de todos sus harenes y también se casó con Sona. Es el comienzo de tu vida de villano. ¿Qué pasa si no quiero? Está bien. Después de todo, no matas a ese dragón pervertido, para que ese tipo pueda regresar y provocarte, considerando su falta de cerebro. ... Riser quería discutir, pero no pudo. Aún así, ¿debería haber matado a Issei? Francamente, tuvo que admitir que lo que Gracia le hizo a Issei fue demasiado, pero al mismo tiempo, también sabía la necesidad de proteger su dignidad y nombre. Además, aunque pensaba que era demasiado, sabía lo que había hecho Issei. No sería extraño que lo mataran. Déjame darte un consejo. ¿Consejo? Ser cruel con tu oponente significa ser amable contigo mismo. Ser amable con tu oponente significa ser cruel contigo mismo. ... Riser se quedó en silencio antes de negar con la cabeza. Había derrotado a Issei, ya fuera antes o ahora, y para aquellos que habían sido derrotados por él, nunca había pensado en ellos como sus oponentes. Como una máquina tragamonedas, un número casi infinito de listas de varias cosas seguía girando hasta que dejó de mostrar las 3 recompensas que recibió. Felicitaciones, ha recibido Black Flash, Sewing Mastery y Overtime. ... ¿Fueron buenas recompensas? Riser no estaba seguro, así que decidió comprobarlos. El primero fue el Black Flash. Como tenía ese nombre, pensó que sería una técnica de movimiento, pero ese no parecía ser el caso. Más bien, fue un fenómeno de hechicería japonesa de un mundo diferente. Ahora bien, ¿qué es Black Flash? Black Flash es una distorsión en el espacio que ocurre cuando se aplica energía dentro de los 0,0000001 segundos de un golpe físico. Cuando uno es capaz de lograr esto, su energía parpadea en negro y el poder destructivo de su golpe es igual a un golpe normal con una potencia de 2,5. Según la explicación, desatar Black Flash requiere una concentración increíble, y nadie es capaz de usarlo a voluntad. Sin embargo, él podría hacerlo con tranquilidad y voluntad. En otras palabras, con Black Flash, mi golpe normal equivale a la potencia de 2,5. Francamente, fue un poco sencillo, pero el efecto fue bastante bueno. Después de todo, pase lo que pase, todos sus ataques ahora equivaldrían a 2,5 veces los originales siempre y cuando aplicara Black Flash. Aún así, este no era todo el efecto del Black Flash, ya que, mientras lo usara, generaría la sensación de omnipotencia como si todo girara a su alrededor. Si tuviera que explicarlo más fácilmente, fue como si experimentara la zona, un estado mental que la mayoría de los profesionales allí habían experimentado en sus vidas, permitiéndole operar al 120% de su máximo potencial.
Este estado de zona podría ser lo mejor para él ya que no le gustaba pelear, por lo que cuando estaba en este estado, podía olvidar todas sus preocupaciones y distracciones en su mente para concentrarse en su pelea. Aún así, su segunda recompensa fue un poco extraña. Dominio de la costura. Entonces, ¿ahora era un maestro sastre y tejedor? Aún así, cuando recibió esta habilidad, también tenía el conocimiento para hacer fácil y rápidamente ropa, herramientas, accesorios, etc. Incluso podía perfectamente y sin un solo defecto o error coser cualquier cosa que quisieran sin esfuerzo y en una cantidad corta de tiempo. Entonces, ¿fue una buena recompensa? Riser no estaba seguro, pero sabía que no podía usar esta recompensa en la batalla, así que se concentró en su última recompensa, cuyo nombre era bastante extraño. Con el tiempo. Es un fenómeno en el que las horas que alguien trabaja exceden sus horas de trabajo normalmente programadas. En este caso, sería de 9 a 5 entre semana. Cuando esos tiempos pasarán, se contaría como tiempo extra, y durante ese tiempo extra, su poder se duplicaría. Sí, se duplicó. Entonces, si peleara de noche o temprano en la mañana, su poder se duplicaría. Naturalmente, también incluía festivos y fines de semana. Mientras luchara en esos momentos y días en los que se suponía que debía tomar un descanso, su poder se duplicaría. Francamente, esta recompensa fue buena, pero al mismo tiempo, también se sentía raro. Parecía que esta habilidad le traería un mal augurio. Aunque, una vez más, tenía que decir que esta recompensa era buena ya que tener el doble de poder era genial, ¿verdad? Puede que no sea tan bueno como Boosted Gear, que podría duplicar la potencia del usuario cada 10 segundos, pero a diferencia de Issei, su base no era cero. Además, esta mejora sería natural en su organismo sin afectar nada. Por cierto, ¿le hiciste algo a Youdou Issei antes? ¿Por qué dijiste eso? Dejó de pensar cuando Sona de repente le hizo una pregunta. No, solo tengo curiosidad. ¿Qué hiciste antes chasqueando los dedos? Sona miró a su marido y le preguntó. Entonces, ¿hiciste algo? Francamente, no sería extraño que Riser matara a Issei, especialmente cuando este pervertido también lo provocó 2 veces. Tampoco le agradaba a Issei, pero como era de esperar, Issei seguía siendo el miembro de la nobleza de Rías, e incluso si su relación era bastante extraña ahora, ella todavía se preocupaba por su mejor amiga. Otros también aguzaron el oído, tratando de escuchar. Después de todo, sintieron que el final fue bastante decepcionante. Riser se quedó sin palabras al notar lo curiosos que eran. No hice mucho. Solo le lancé una pequeña maldición. ¿Maldición? ¿Qué tipo? Una pequeña maldición. ¿Pequeño? Sí, simplemente hice pequeña parte de su cuerpo. ¿Parte de su cuerpo? ¿Qué parte? Nimura, que estaba alegre, no pudo evitar preguntar con curiosidad, pero entonces todos la miraron sin comprender. Lo siento. Nimura rápidamente se disculpó mientras inclinaba la cabeza. Casi olvidó qué clase de demonio era Kim Riser, aunque no se la podía culpar ya que, a diferencia de cuando se enfrentaba a Issei, él normalmente era bastante gentil. El resto también pensaba lo mismo y sabían que mientras no lo provocaran, era relativamente gentil. Está bien. Riser agitó su mano, diciéndole a Nimura que no le importaba, luego miró a Sagi y le preguntó, Sagi, ¿cuál crees que es la parte más importante del hombre? Sagi se sobresaltó y empezó a dudar. Sin embargo, no solo Sagi sino todos comenzaron a pensar, tratando de unir el rompecabezas excepto el estúpido que solo podía esperar la respuesta. No me digas. Sona, su esposa, que era la más inteligente entre ellos, rápidamente se dio cuenta de lo que había hecho su marido. No solo Sona, sino también Shinra Tsubaki, Momo Anakai, Rei Yakusaka y Tsubasa Yuri rápidamente se dieron cuenta de lo que los sorprendió. Incluso Sagi. Riser-sama, no me digas. La expresión de Sagi estaba tan pálida mientras apretaba sus piernas con fuerza. 2X Tomoe Meguri y Nimura se sintieron confundidos. ¿Qué es? ¿Qué es? 2X aún, ¿qué tan pequeño se ha vuelto? La joven tranquila y suavemente trenzada, Rei Yakusaka, preguntó con curiosidad y sonrojada ya que sabía lo sucia que era su pregunta, pero tenía curiosidad, ¿vale?
Después de todo, era la primera vez que escuchaba tal maldición. Riser miró a Kusaka por un momento, haciendo que ella bajara la cabeza tímidamente. Bueno, ahora debería ser del tamaño de un grano. Todos. Solo Sagi se dio cuenta de que Riser, la esposa de su maestro, era definitivamente alguien a quien no podía convertir en un enemigo. No importa qué. Capítulo 74. Rias es un demonio. Duele. Issei gimió de dolor. Ise-san. Asia continuó curando a Issei entre lágrimas. Asia-chan. ¿Qué pasa? Al ser golpeado con tanta fuerza, la mente de Issei todavía estaba atontada y todavía era incapaz de determinar claramente la realidad que tenía ante él. Issei, ¿estás bien ahora? Bujou. Issei volvió a gemir de dolor al recordar todo. Casi lo matan una vez más, pero entonces, Riser dijo algo inexplicable que no entendió antes de ser golpeado por Gaifia bajo las instrucciones de Rias. Francamente, Issei todavía sentía odio hacia Riser, pero hacia Gaifia y Rias, se sentía en conflicto. Después de todo, él los conocía y eran hermosos. Además, no era la primera vez que era golpeado por una mujer hermosa, especialmente cuando iba a menudo a echar un vistazo a las chicas del club de Kendo cambiándose de uniforme. Sin embargo, había una gran diferencia entre ser golpeado por las chicas del club de Kendo y Gaifia. Issei estaba seguro de que antes estaba casi muerto, y por eso no estaba seguro de qué tipo de cara debía mostrarle a Buchou, especialmente cuando ella fue quien le ordenó a Gaifia que lo golpeara. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo eso? Además, ¿por qué lloró tanto Asia? Por último, ¿dónde estaba? Estás en mi casa ahora. Deberías descansar en la habitación de invitados esta noche, pero antes de eso, déjame preguntarte. Rias miró a Issei con calma y le preguntó. ¿Odias a Riser? Yo. Issei no sabía cómo responder a esta pregunta. ¿Lo odiaba? Naturalmente, después de todo, Riser era el ex prometido de Buchou, y él también era quien había causado que Buchou tuviera desgracias una tras otra. Además, Riser fue quien lo golpeó tanto, mostrando lo desagradable que era frente a todos, especialmente frente a Buchou, Asia y muchos otros. Por último, la forma en que Riser lo despidió como si fuera solo un guijarro en la calle, Issei no pudo soportarlo. Mientras Issei todavía sentía dolor, asintió sin dudarlo. Lo odio, Buchou. Entonces, de ahora en adelante, te ordeno que no lo odies. ¿Qué? Issei estaba en shock y luego preguntó agitadamente. Después de todo, ¿por qué Buchou no estaba de su lado? ¿Por qué? ¿Por qué, Buchou? ¿Por qué no debería odiarlo después de lo que me había hecho? ¿Debería soportar todo esto? No. Issei creía en Boosted Gear y Drake como sus socios. Creía que podía volverse más fuerte. Bueno, puede que ahora esté débil, pero en el futuro. Así es. Parecía que este era el caso. Buchou estaba preocupada por él porque era débil. Sin embargo, ¿y si fuera lo suficientemente fuerte? Si fuera lo suficientemente fuerte para enfrentar a Riser, entonces todo cambiaría, ¿verdad? No, Issei-san. Por favor, deja de pelear, ¿vale? Simplemente no provoques a Riser-sama, ¿vale? Por favor. Asia sabía que si Issei intentaba provocar a Riser una vez más, entonces ser golpeado una vez más definitivamente no era como terminaría Issei. Para entonces, puede que no sea difícil imaginar que Issei fue asesinado. Además, Asia no tuvo una mala impresión de Riser, especialmente cuando soltó a Issei después de todo eso. Asia-chan. Issei miró a Asia con una mirada complicada. Aún así, Rias se sentó tranquilamente en el borde de la cama y preguntó. Issei, ¿todavía recuerdas cuando el ángel caído te mató antes? Por supuesto, lo recuerdo. Naturalmente, recordó Issei, e incluso ahora, todavía podía sentir el dolor cuando la lanza de luz del ángel caído le arrancó las entrañas. Es posible que hayas despertado el Boosted Gear y te hayas convertido en un demonio, pero debes darte cuenta de que tu estatus sigue siendo el de un demonio de clase baja. Incluso si Riser te mata debido a tu insulto, no lo culparé. Issei miró a Rias en estado de shock. Rias suspiró. Issei, ¿crees que soy yo quien controla el inframundo? La política del inframundo no es simple.
Podría ser la heredera de la casa de Mori y también la hermana pequeña de Sir Zetsu Lucifer, pero definitivamente no podemos decirlo. Que somos nosotros quienes gobernamos el inframundo. Tu cabeza es un poco estúpida, por lo que puede resultarte difícil de entender. ... Issei quería discutir, pero no pudo porque sabía que era un idiota. Si te dejo insultarlo, entonces significa que estoy tratando de insultar y luchar contra todas las familias aristocráticas del inframundo. Incluso si la casa de Mori y mi hermano mayor son poderosos, no podemos soportar tales consecuencias. Su voz se llenó de tristeza cuando preguntó: ¿O quieres vernos morir a mí y a mi familia, Issei? Yo. Issei sintió que su mente estaba en blanco ya que nunca había pensado que las consecuencias de su acción le traerían tantos problemas a Buzhou. Además, no solo yo y mi familia, sino Akeno, Koneko, Kiba, Asia e incluso tus padres. Debido a tus comentarios descuidados, ellos también podrían verse afectados. Todos también. Issei sintió que todo su cuerpo estaba impotente. No era más que un estudiante de secundaria normal y corriente con una mente pervertida. Además, su visión y experiencia fueron relativamente cortas. No había visto muchas cosas en su vida y tampoco se había encontrado con mucha desesperación, por lo que era normal para él pensar que podía hacer cualquier cosa, especialmente cuando poseía el legendario Boosted Gear. Francamente, incluso si lo mataran, no le importaba ya que sentía que había hecho lo correcto, pero ¿y si las consecuencias de su acción llevarían a la desgracia de todos? ¿Lo sabías? Asia-chan haría cualquier cosa para salvarte anteriormente. Incluso deseaba entregarse a Riser para que pudieras salvarte. Asia-chan. Issei miró a Asia en estado de shock. Sin embargo, Asia solo sonrió gentilmente. Mientras estés bien, Issei-san. Tenemos suerte de que Riser no sea un demonio tan lujurioso que se mete en la falda de cada demonio. Si lo es, entonces quizás tengas que decirle adiós a Asia. ... Issei apretó los puños con fuerza y lloró por su impotencia. Estoy tan débil, Buzhou. No eres débil. Ria sacudió la cabeza y amablemente le dijo: tú eres el poseedor del Boosted Gear. Eres fuerte, pero hay muchas cosas que no se pueden manejar solo con el poder. No, a menos que seas lo suficientemente fuerte. Si alguien fuera lo suficientemente poderoso, podría hacer cualquier cosa como Sir Zetsu Lucifer, que controlaba casi la mitad de los demonios del inframundo. Sin embargo, Rias no quiso decirlo, y era mejor para Issei permanecer como un sirviente obediente tal como estaba, por lo que necesitaba ser un poco estúpido. Aún así, debido a esto, su interés por Issei ya había desaparecido. En su opinión, quería que su hombre fuera fuerte. Los que nunca se han rendido y han seguido adelante por muy peligrosa que fuera la adversidad. Incluso si la muerte estuviera frente a él, no se detendrían. Ese era el hombre que ella deseaba ser, pero al mirar a Issei, solo pudo negar con la cabeza. Hay muchas cosas de las que quiero hablar contigo ya que también debes darte cuenta de la importancia de la familia Phoenix y tenemos que mantener una buena relación con esa familia. ... Al escuchar esto, aunque Issei se sintió incómodo, solo pudo soportarlo ya que no quería causar problemas a todos. Francamente, Issei, siempre y cuando se mencionara que causaría problemas a todos, se detendría ya que ese era el típico modelo de protagonista de este tipo de historia. No causar problemas a los demás. Así era como solía actuar un protagonista japonés. Rias también lo sabía y se aprovechó de ello. Entonces, regresaré primero. Asia, ¿te quedarás aquí? Ah, sí, Rias Buzhou. Asia asintió suavemente. Yo me ocuparé de Issei-san. Es así. No te olvides de descansar, ¿vale? Yo voy a descansar primero. Asia, puedes dormir en la habitación de invitados de al lado. Sí, Rias Buzhou. 2x luego, Rias se fue sin dudarlo, dejando solos a Issei y Asia. En caso de que algo sucediera entre los dos, ella no pensó demasiado, pero aún así, su mente y su corazón habían tomado una decisión. Rias iba a atrapar a Riser sin importar qué. Solo cuando ella se fue Issei miró la espalda de Rias con nostalgia, preguntándose cuándo podría volver a ver sus pechos. Oh, claro, Issei. Rias regresó de repente y se lo recordó.
No olvides que todavía tienes una deuda que debes pagarle con Fenestears, ¿de acuerdo? Issei se desmayó, pero no se dio cuenta de que Riser era un enemigo más peligroso de lo que había pensado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.